Desde que tenemos uso de razón, nosotros los latinoamericanos hemos sido testigos de múltiples escándalos que involucran a líderes que debieron haber velado por el bienestar de sus ciudadanos, pero que terminaron siendo protagonistas de casos de sobornos, lavado de dinero, abuso de poder y más. ¿Por qué hay tantos líderes latinoamericanos que han sido condenados y encarcelados? ¿Es un fenómeno solo de esta región? Aquí te explico. La percepción de impunidad, sumada a la debilidad institucional y la falta de transparencia, han convertido a la región en un escenario propicio para escándalos políticos de gran magnitud. Y uno de los factores más determinantes en la judicialización de expresidentes en Latinoamérica es la corrupción sistémica. La región ha sido escenario de una de las tramas de corrupción más grandes en la historia. Estoy hablando de la constructora brasileña Odebrecht. Esta empresa sobornó a funcionarios y políticos de varios países de la región a cambio de contratos en infraestructura. Esto desencadenó investigaciones que involucraron a expresidentes de Brasil, Perú, Argentina, Colombia y México. En el Perú, varios expresidentes como Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski fueron procesados judicialmente debido a su vinculación con Odebrecht. Brasil también fue epicentro de este escándalo, con Luis Inácio Lula da Silva enfrentando cargos de corrupción y lavado de dinero. Si bien después sus condenas fueron anuladas, este caso sigue presente, marcando la política del país. En la región, los golpes de Estado y las crisis democráticas son situaciones que no han faltado a lo largo de la historia y que incluso han llevado a la detención de expresidentes. Uno de los casos más recientes es el de Pedro Castillo en el Perú, quien intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción en diciembre del 2022. Este intento fallido resultó en su destitución y encarcelamiento por cargos de rebelión y conspiración. Otro caso representativo es el de Yanín Áñez en Bolivia, quien asumió la presidencia en el año 2019 tras la renuncia de Evo Morales en un contexto de crisis política. Áñez fue arrestada en 2021 y la acusaron de terrorismo, sedición y conspiración por los hechos del 2019 que terminaron con la salida anticipada de Morales de la presidencia. Si bien Latinoamérica tiene una alta tasa de presidentes procesados o encarcelados, la corrupción también está muy presente al otro lado del mundo, en África. En muchos países africanos, la corrupción se ha arraigado en el funcionamiento del Estado, con líderes que han utilizado el poder para enriquecerse y perpetuarse en el cargo. En esto se parece a Latinoamérica, pero ¿qué los diferencia? En África, la falta de procesos judiciales efectivos y la debilidad de las instituciones ha permitido que muchos líderes corruptos eviten rendir cuentas, mientras que en Latinoamérica, al menos en varios países, la justicia ha podido encarcelar a expresidentes. La corrupción sigue siendo un problema en ambas regiones, pero el nivel de judicialización de exmandatarios es más común en Latinoamérica. Y sabemos que la corrupción no son casos aislados, sino es un sistema estructural que involucra a múltiples actores y sectores. Perú es el país con más expresidentes procesados. Además del caso Odebrecht, el Perú ha visto a figuras como Alberto Fujimori, que sumó 5 condenas, entre las que resaltan los crímenes de lesa humanidad y usurpación de funciones. También está Alejandro Toledo, cuya extradición desde Estados Unidos fue aprobada en medio de los cargos de corrupción. En Argentina están los casos de Carlos Menem y Cristina Kirchner. Menem fue procesado por contrabando de armas y condenado en el 2013. Mientras tanto, Kirchner fue condenada en el 2022 a 6 años de prisión por corrupción en la concesión de obras públicas. En Centroamérica, la situación también es grave, con 9 presidentes condenados. En Guatemala, Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina fueron condenados por corrupción y fraude. En El Salvador, Antonio Saca y Francisco Flores enfrentaron condenas por malversación de fondos. En Panamá, Manuel Noriega y Ricardo Martinelli también pasaron por la cárcel. El hecho de que tantos expresidentes terminen en prisión afecta a la percepción que los ciudadanos tienen sobre su propio país, sobre todo porque creen que la corrupción afecta los derechos básicos de las personas.
Con un gobierno corrupto que desvía dinero, es muy difícil o casi imposible que realicen mejoras en áreas claves como salud, educación y transporte. El índice de percepción de la corrupción mide qué tan corrupto se percibe un país según factores como sobornos a funcionarios, mal uso de fondos y la eficacia de las políticas contra la corrupción. La escala va del 0 a 100, donde 0 es la peor percepción y 100 indica ausencia de corrupción. En el 2024, Uruguay obtuvo 76 puntos, posicionándose como el país menos corrupto de Latinoamérica y el Caribe. En segundo lugar estuvo Barbados con 68, luego Bahamas con 65. En el cuarto lugar se ubicó Chile con 63. El promedio regional fue de 40 y estos países que acabo de mencionar estuvieron muy por encima. Ahora veamos los países con la peor percepción. Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela son los últimos en esta lista. Venezuela no obtuvo más de 10 puntos. Otros países como por ejemplo Argentina obtuvo 37, Brasil 34, Perú 31 y México 26. Como vimos en este video, la elevada cantidad de presidentes condenados o encarcelados en Latinoamérica responde a un conjunto de factores estructurales, incluyendo la corrupción sistémica, la debilidad institucional, las crisis democráticas, la instrumentalización de la justicia y mucho más. Para más información como esta, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte al canal de YouTube de Latina Noticias. Déjanos sus comentarios y cuéntanos qué otro tema te gustaría que te contemos.